me parece que esta presentación se queda un poco mal, porque ya tendríamos que haber cortado a los dos primeros. Y nos han dicho que cuando empieza a hablar de lo que sabe y de lo que le apasiona, no sabe parar. Pero bueno, por ahora es tono de la mañana. Álvaro Fontela es uno de los fundadores de Rayola Networks. Rayola Networks es un proveedor de hosting que seguro, segurísimo, lo conocéis porque es partner de NetLab, que es un congreso que está organizando en Lugo. Y bueno, luego también Rayola Networks es conocido, no tanto, porque es considerada una de las mejores empresas de hosting del país. Lleva muy poco tiempo, pero parece ser que ya son las mejores. Eso ya es más secundario, lo importante es que es partner de NetLab. Y bueno, Rayola Networks está especializado en WordPress, administración de sistemas, así que bueno, prestad atención a Álvaro porque nos va a hablar de webs y de blogs veloces como rayos. Álvaro, gracias. Bueno, pues aprovecho para hacer la presentación. Mi nombre es Álvaro Fontela, soy uno de los cofundadores de Rayola Networks, como dijo Carmen, y soy consultor WordPress. Me dedico a la velocidad de carga sobre todo, a la seguridad y rendimiento. En general no hago webs, simplemente me dedico a arreglar problemas. En WordPress, claro, evidentemente otros problemas pues no tal. Voy a intentar hablar rápido, sin ser muy corto, pero tampoco muy... Te vamos a cortar. Vale. Sin ser muy escueto, pero tampoco extenderme mucho. Y bueno, voy a intentar, bueno, esto ya lo tal. Voy a empezar por qué es WordPress, a pesar de que creo que no sería necesario. WordPress nació hace bastante tiempo, era un CMS para blogs originalmente, pero bueno, actualmente es algo más. Se ha convertido en lo que viene siendo un CMS completo, casi un framework, me permite hacer bastantes cosas, casi cualquier tipo de web puede ser creada con WordPress sin mucho problema. Y bueno, la gran cuota de mercado que tiene hace que tenga una comunidad muy grande y bastante colaborativa, de hecho se demuestra en la gran cantidad de módulos que tiene. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que está desarrollado en PHP y esto, bueno, básicamente es lo que voy a hablar hoy, de en qué influye que esté desarrollado en PHP y que haya que ejecutar código en PHP. Bueno, hay que procesarlo, evidentemente, el código PHP, entonces esto pues, consume unos recursos, gasta un tiempo que, bueno, que a la hora de que el visitante haga clic en la web puede ser bastante valioso en ese sentido. Vamos, que para el visitante lo mejor sería hacer clic y tenerlo funcionando. Ahí influye mucho el servidor, el hosting, pero hay otros aspectos que podemos usar, que podemos, digamos, optimizar, ajustar para conseguir pues, una web rápida. Otra cosa que influye mucho es el número de peticiones que se realizan al servidor, independientemente del PHP, pues, esto es imágenes, código JS, CSS, HTML, cuantos más archivos, pues evidentemente más recursos se va a consumir en el servidor y más tiempo va a tardar. Muchas veces, por mucho que se intente optimizar, pues la cosa está complicada por el tema de que, claro, es como si quieres ir a Madrid, de aquí a Madrid en coche en 2 horas, es imposible, por mucho que vayas en coche, a la máxima velocidad. Y bueno, en esta ponencia más que nada quería pues, hablar un poco sobre varios puntos clave. Uno, un plugin o sistema de caché, que es algo indispensable hoy en día. Puede ser un sistema de caché a nivel servidor, puede ser un sistema de caché a nivel plugin. Hay bastantes opciones en este tema. Después, la optimización del código HTML, JS y CSS, esto pues, en gran parte es bajar peticiones, bajar peso, para que la web pues, pueda ser descargada más rápida al navegador del visitante. La optimización de las imágenes, volvemos a lo mismo, bajar peso, en este caso no bajar peticiones, pero sí bajar peso.
y la implementación de un CNN, algo de lo que también habló Carlos, y que bueno, es algo muy útil hoy en día, sobre todo si tienes una web que quieres que sea visitada a nivel mundial, porque bueno, un servidor en Madrid no sirve las peticiones igual a Estados Unidos que a España. Entonces, nada, voy a mostrar lo que viene siendo un poco de un caso real, varios pasos orientándome a lo que he hecho hace poco, esta semana pasada, un caso real. Su dueño, bueno, el dueño de la página me ha dejado plantearlo, entonces lo voy a plantear. Creo que como mejor se entienden las cosas es viéndolas y no hay nada mejor que eso. Entonces, bueno, vamos a hablar del plugin de caché. Existen múltiples opciones, como podéis ver. Es, bueno, a grandes rasgos un sistema de caché en general, es un sistema que se encarga de guardar una copia procesada, depende del sistema de caché también, guarda una copia procesada y la sirve al visitante, al resto de los visitantes que entran. Es decir, la primera vez guarda una copia y después la sirve. ¿Con esto qué ahorramos? Ahorramos procesar todo el código PHP una y otra vez, que evidentemente eso gasta recursos y consume tiempo porque hay que procesarlo. En WordPress hay varios plugins de caché, más o menos conocidos. Hay, pues si nos pusiéramos a contar, igual 100 igual los podríamos contar. Nosotros en Rayola Networks recomendamos siempre V3 Total Caché o WP Rocket. Recomendamos otras opciones, sobre todo porque WP Rocket es premium y hay mucha gente pues, que no quiere invertir lo que cuesta en su proyecto o no. De todas formas, WP Rocket es una solución bastante general, bastante funcional y que nosotros la recomendamos a pesar del coste que tiene. Creo que son $39 si lo quieres por un dominio. Este es el caso real, es una web de un congreso de Málaga, del Digital Marketing Day. La historia es, me llamaron, me dijeron, oye, mira, que la web da errores 500 cada vez que lo retweetamos en Twitter. Normal. Es así, normal. No había plugin de caché, según entra dije, bueno, esto con una mano a la espalda está solucionado. Entonces, nada, lo que hice fue implementar WP Rocket, porque bueno, es un congreso que patrocinamos y que estaré yo también allí de ponente. Entonces, nada, me puse a ello. Lo primero que hice fue instalar el plugin de caché, instalé tal, y pues evidentemente los resultados pues, se ven. Es decir, pasamos de 3,28 a 1,88 segundos. Creo que es bastante. A todo esto, la web estaba a un coste incompartido, entonces tampoco podíamos pedir mucho más. Siguiente, la parte de optimización de HTML, JS y CSS. Esta parte pues, es un poco más compleja, ya que no siempre se puede hacer, depende mucho también de los conocimientos que tenga el administrador de la web a la hora de hacerlo, porque se puede hacer mediante plugin o mediante código. Mediante código es lo más complejo porque se tiene que ser programador sí o sí. Es reducir el tamaño de los archivos y además combinarlos para reducir las peticiones necesarias para cargar toda la web. El proceso de minificar es el de reducir el tamaño. Normalmente se sacan espacios en blanco, saltos de carro, se sacan todo lo que viene siendo comentarios. En algunos casos pues, no es posible hacer esto porque bueno, los temas actuales son bastante complejos y pueden dar bastantes fallos. Por otro lado, el de combinar es unir. Esto no suele salir bien en los temas modernos tampoco. La forma más efectiva de hacerlo es mediante manos, es decir, sin plugins, con un programador. Y bueno, como he dicho anteriormente, suele dar problemas. Es un proceso que si lo hacemos, pues mejoramos todo, velocidad de carga, optimización de la puntuación de page speed, conseguimos bastantes cosas, pero es una cosa bastante compleja en este sentido. Bueno, lo que he comentado antes, existen varios plugins para hacer esto, pero bueno, depende de la situación, podemos usarlos o no.
La optimización que viene siendo de HTML, que viene siendo sacar comentarios en el código y tal, normalmente puede hacerse. Es decir, no suele haber problemas con ella. El caso de CSS es más complejo porque desde que salió CSS 3, pues igual sacar los comentarios sí que se puede hacer sin problema, pero sacar la parte de saltos de carro, bueno, intros y tal, no lo pilla bien. Nosotros en las optimizaciones donde lo tenemos claro y donde podemos hacerlo, usamos normalmente AutoOptimize. En caso de que el cliente tenga alguna solución de caché especial o no pueda cachear, que esto suele pasar también. Pero bueno, si tenemos un plugin de caché instalado, que es decir, si instalamos el plugin de caché que nosotros queremos, usamos V3 Total Caché o VPROC, dependiendo de si el cliente quiere o no. V3 Total Caché también está un poquito más orientado a cuando páginas grandes, donde necesitemos hacer un caché en RAM, un caché con APC. Entonces, bueno, igual es un poco más orientado a proyectos, a webs con muchas visitas. Y bueno, lo de abajo es lo que ya comenté. No lo voy a volver a decir porque puede dar problemas, no siempre es posible, pero es una cosa pues, que suele ser recomendable. La optimización de imágenes, esto lo recalco siempre y parezco tonto ya. Las imágenes, subirlas, pues sobre todo donde más problemas me he encontrado es en el caso de fotógrafos que me dicen, nada, tiene que ser, quiero la foto que se vea clavada, que sea así, y claro, eso pues tira, y en esta web que he mostrado antes en el ejemplo, que sigo con el ejemplo, pues me he encontrado bastantes cosas tal. Digamos que los ponentes, todo el mundo pasó sus fotos pues, de fotógrafo, de cámara, pasaron directamente. La persona que hizo la web, pues por X o por Y, no se sabe por qué, cogió y plum, la clavó. Pues ya veréis lo que ha pasado. Las imágenes en sí se pueden optimizar bastante, evidentemente. No existen los milagros y se pueden optimizar hasta cierto punto. A partir de cierto punto pierden calidad. Yo en WordPress, si no se quiere gastar tiempo o se publica mucho y tal, yo en WordPress siempre recomiendo www Optimizer o WP Smush. Normalmente siempre recomiendo el primero, porque no necesita servicios de terceros. WP Smush tiene una limitación, antes se llamaba WP Smush Sheet, tiene una limitación que es de imágenes de 1 mega, creo, porque usa un servicio externo para optimizar. Antes era propiedad de Yahoo. Si buscáis una resolución gratuita, yo recomendaría www. Si buscáis una resolución más potente, está Imagify, que lo probé la semana pasada y funciona bastante bien, TinyPNG, que es muy mítico y funciona bastante bien, y para mí el mejor, que es Kraken.io. Kraken.io tiene una versión gratuita donde vosotros podéis arrastrar las imágenes antes de subirlas y las optimiza bastante. ¿Qué pasa? Que si queréis la facilidad de un plugin para WordPress que os permita, según vais subiendo, optimizar, usando el servicio, hay más alcance, sí o sí. Y sigo con el ejemplo, esto viene siendo antes y después de optimizar las imágenes. El peso creo que se ha notado, pasamos de 5 megas a 1,9. Y esto optimizando 4 imágenes y el fondo. Entonces, la velocidad de carga también lo ha notado bastante. Y no he mirado con PageSpeed, pero yo creo que se han tenido que notar seguro. Entonces, en este caso, pues lo usé con los dos. Primero le pasé Imagify, lo que pasa es que usé la cuenta de pago que tenemos nosotros. Y como al cliente le quería dejar puesto algo, le puse www. Además, el www tiene la ventaja de que permite optimizar también las imágenes del tema, es decir, imágenes que están en la carpeta de temas, de plugins y tal, ayuda a bajar algo. Son GIFs, la mayoría son PNGs. ¿Qué pasa? Que pueden ser PNGs de 3K y los puede dejar perfectamente bien. Y bueno, sistemas de CDN, volvemos a lo mismo que hablaste tú, Carlos. El tema de los CDNs es un concepto nuevo, es un concepto que hace unos años no se tenía ni idea.
Es decir, ni estaba tan estandarizado como ahora. Pero bueno, a grandes rasgos un CDN es un servicio donde copia los contenidos de una web, vamos a decirlo así, los contenidos estáticos, llámese imágenes, código con archivos JS, CSS, y los replica a lo largo de servidores por todo el mundo. Dependiendo del servicio, tiene unos otros, un POPs en unos puntos geográficos o otros. Y lo que hace es servirlos desde una ubicación geográfica más cercana al visitante. Es decir, si el visitante entra desde Estados Unidos, por poner un ejemplo, el servidor del hosting de la web está en Madrid, la web, aquí bueno, ya depende un poco más del servicio, ya que Cloudflare funciona de otra forma, pero a grandes rasgos se sirve lo que es el contenido desde las fotos y tal, desde el servidor más cercano al cliente. Una copia y evidentemente pues, hay bastante cambio en lo que se podría decir la velocidad de carga final. Una web que funcione para todo el mundo, si no se quiere, bueno, tiene que estar tiene que usar un CDN sí o sí, si no, pues tiene bastantes problemas. De hecho, creo que lo muestro en la siguiente, diapositiva. Existen ciertos servicios, bueno, servicios CDN para bastantes cosas. Los hay de vídeo, solo de imágenes, como Fotón, los hay para todo tipo de contenidos, los hay por proxy inverso, como Cloudflare. Se puede elegir, aquí ya habría que mirar un poco más cuáles son las necesidades de la web, qué tipo de requisitos hay que cumplir y cuál utilizar. Cloudflare tiene una versión gratuita bastante buena, de hecho yo la he visto cascar en 3 teras al mes, creo, en 4 teras al mes, y por lo que para la mayoría de webs puede aguantar. Y CloudFront para mí pues es la mejor opción, es de Amazon, como todo el stack EC2 pues es una excelente opción. Este es el ejemplo, es un ejemplo de un artículo que escribí hace tiempo en el blog de Rayola, que a grandes rasgos así por encima era una comparativa de distintos puntos del planeta en los que me dejaba Pindor, comparar la velocidad de carga de un servidor, el servidor de Madrid, la web, pues le fui haciendo pruebas a lo largo del mundo con Pindor. El caso más extremo fue una web que allí no lo podréis leer porque bueno, no se lee mucho, pero el servidor estaba en Madrid y se hacía el test desde California, en el caso de SimCDN, y con SimCDN tardaba 4,51 segundos, sin embargo, la misma web con CDN haciendo el test también desde California salía 0,6 segundos. Entonces, creo que el cambio es bastante sustancial, creo que merece la pena. En este caso el tema fue con Cloudflare, se hizo con Cloudflare. Aquí puede que tuviera algo de ventaja, ya que Cloudflare, pues, al ser un sistema de proxy inverso, pues permite sacar un caché de la página global. También guarda código HTML y demás, eso pues CloudFront, a no ser que lo fuerces, no lo hace. Y bueno, ya para acabar, un resumen de lo que hemos conseguido. Yo creo que a grandes cosas así se ha conseguido bastante, con 4 puntos básicos. Yo en esta no he llegado a implementar CDN porque al ser solo orientado a España pues no lo vi necesario, estando donde estaba el servidor, y se bajó de 0,28 segundos, perdón, de 3,28 segundos a 1,1. Se bajó el peso general y se consiguieron pues, las mismas peticiones, ya que solo se pudo optimizar el HTML, no se pudo tocar ni el CSS ni el JS. Y bueno, he acabado. Responde mal, yo es lo que me dijeron. No, pero venía acabado. Preguntas no hay, ¿no? Vamos a pasar el micro. Gracias, buenos días. A ver, yo estuve hablando con la persona que me hizo la web, le estuve comentando lo de los plugins y una de las cosas que me dijo es no, ten cuidado porque cuantos más plugins tengas, pues más tiempo tarda en cargar la página, con lo cual también es malo. Entonces, a ver, hay que encontrar un equilibrio entre una cosa y la otra. Según tú, ¿qué es lo básico
que le pondrías a un WordPress? Esto es una pregunta muy abstracta. Sí. Hace tiempo, esta pregunta la vi surgir en una mesa redonda con los grandes del marketing en España. Y es una pregunta muy abstracta, no hay una respuesta. Cada uno tiene unas necesidades. La web de Rayola yo le tengo 50 plugins. No está garantizada. ¿Por qué? Porque cargamos en infraestructura por detrás a lo bestia. Claro, también hay que ver si a ti te compensa tener infraestructura para sostener eso. Lo mínimo. Algo de seguridad, algo de SEO on-page. ¿Qué pasa? Y ahora me dices tú, redes sociales. Es que, claro, son las necesidades, depende de lo que necesites. Hay plugins que están marcados, sobre todo yo lo veo a diario en mi trabajo, hay plugins que están marcados. He visto casos de Broken Link Checker, no sé si lo conoces, es de enlaces rotos, lo he visto ejecutándose cada hora. Es decir, recorriéndose la web cada hora, tal. Depende mucho también de la configuración. He visto webs en hostings que no eran gran cosa con WordFence y el Live Monitor, que es una función que analiza todas las vistas de la web funcionando. Evidentemente hay que conseguir un equilibrio, pero hay ciertos plugins que no es decir, si puedes evitarlos, no tenerlos. Si vas sobrado de infraestructura y metes una web de 1000 visitas al día, un servidor dedicado a 32 GB de RAM y funciona bien, evidentemente si puedes mantenerlo, manténlo. Pero claro, ya depende, es una pregunta muy abstracta. Yo por eso ese tema de plugins no lo he tocado porque no tiene ningún sentido, ya que cada web es diferente. Es decir, me he encontrado webs de, pues imagínate, 4 plugins y un tema y estar a punto de reventar porque el tema pues, tenía un problema con la última versión de WordPress que estaba para reventar. Y he visto webs con 20 plugins y sorprenderme con la velocidad que tenía. Entonces es un tema muy abstracto y ahí sí que habría que mirar ya dependiendo de lo que sea la web, de qué necesidades tenga, qué versión de PHP ejecute, si el servidor lleva OP caché. Buenos días. Solo una cosita en cuanto a la optimización de imágenes. ¿Aconsejas por debajo de 100K, 80K? Relativo. A ver, cuanto menos mejor. Me encanta esto. Cuanto menos mejor. ¿Qué pasa? Ayer justo vi un caso, 400K y había weight. Había una franja así en Pingdom de weight. Volvemos a lo mismo, depende de lo que, por ejemplo, un servidor con Engine sirve las imágenes un poco más rápido. Es decir, tarda menos la petición y puede llegar a, si el servidor no está muy saturado, servirles un poquito más rápido. Pero yo, si pudiera evitar los 200K, es decir, por debajo de 200K, lo haría. Es decir, esto me incluye evitar el ancho. La mayoría, ya no voy a decir mucho, voy a decir la mayoría de las webs de internet, donde tú ves una imagen así, por detrás la cargan así. Entonces, ¿se puede hacer algo? Sí, y hay herramientas para hacerlo, pero bueno, es una pregunta que yo diría 200K, como mucho, mucho, mucho. Hola Álvaro. Sí, ya sé quién eres. No me daba ya para preguntarte. Nada, bueno, como tú sabes, yo soy siempre, o sea, lo que más me obsesiona ahora es el tiempo de velocidad de carga de la página. El otro día la lié pardísima porque me puse a borrar plugins como si no hubiera un mañana. Sí, ya. Pero bueno, de eso se aprende. Entonces, mi pregunta es, aparte del tema de los plugins, yo sé que hay algo que estoy fallando en mi web porque yo no consigo el tiempo de carga que yo quiero. Y el lazo, es decir, vamos a ver, también el tiempo de carga de las páginas web, por ejemplo, a mí no me va a cargar igual una página web dependiendo del tipo de conexión que tengas. Entonces, por ejemplo, yo cargo mi página web desde mi casa pegada al router de mi wifi y la página web me carga al momento, pero luego en otras zonas no. Sí, pero para eso está Pingdom. Es decir, nosotros a la hora de dar una respuesta a un cliente, siempre hay que darles una herramienta neutral, es decir, una herramienta que ellos tengan acceso. Con Chrome, por ejemplo, se puede mirar la velocidad de carga y todos los elementos se van cargando, pero eso no es neutral, porque aquí igual tienes 100 megas y aquí 3. Entonces, yo te recomendaría que usaras Pingdom
Y ya que estamos en Europa, la localización Ámsterdam. Con eso, La localización Ámsterdam, porque no deja Madrid, no hay presupuesto para servidores imágenes. Claro, es que por ejemplo a mí también me preocupa porque lo que veo es que ahora mismo estoy teniendo muchísimo más tráfico de Francia que de España. Entonces digo, es que a lo mejor entre unas cosas y otras, allí no me está cargando la página, me está tardando muchísimo. Dentro de Europa no habría ningún problema. Vale. Es decir, es más, en la costa de este lado, del otro lado del charco, de zona de Estados Unidos, tampoco tendrías un problema excesivo. Yo donde he visto más problemas es a la costa del otro lado, es decir, al Pacífico. Ahí sí que el ejemplo este era un ejemplo del Pacífico. Desconozco por qué, a ver, supongo que cruzar Estados Unidos entero pues, tiene sus problemas y tal, las latencias, pues en latencias tampoco se nota mucho. Lo que pasa es que igual, una cosa suma a la otra, en este caso pues, eran 90 peticiones, así una sumada a la otra, pues puede ser que haya un problema en ese sentido. Es decir, pero bueno, yo ya te digo, ¿cuánto quieres conseguir y qué tienes en velocidad de carga? ¿Los medios? Sí, lo medí el otro día, casi fue cuando me entró el Yuyu, y a ver, yo quiero conseguir que se me cargue 1,5 segundos, 2, y creo que estoy rondando, me ponía todo en Curran, 6 o 7 segundos. O sea, claro. Siempre, hay un problema. Claro. Nada, eso... Pero para mí a veces se carga rapidísimo, ¿sabes? Sí, pero mira, mándanos un ticket. No, Con Pingdom se puede saber de dónde viene el progreso. Y hay muchas formas hay muchas cosas que pueden pasar. No es lo mismo que en la primera petición tarde esto, que pasa que además tarde en esto, evidentemente depende, ahí se ve el progreso. vale, pues esta semana ya vamos hablando. Gracias.